Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes y bueno, tenemos una entrevista exclusiva muy especial con el presidente de Atincorp, consultor político, Jesús Sejías. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sé que estabas en otra entrevista y casi que les trancaste, así que te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás? Bueno, Buenas sí. tardes. Saludos cordiales, Pedro. Saludos a todos los oyentes. Excelente, muchas gracias. Bueno, mira, quería preguntarte, todavía el clima electoral en los Estados Unidos no terminan de definir porque algunas cadenas de televisión y algunos políticos en el mundo ya le dieron el triunfo de Biden, de Joe Biden sobre Donald Trump, pero todavía ningún organismo electoral ha podido decirlo o lo han podido certificar, por lo que trae como una polémica en Estados Unidos y en el mundo sobre si triunfó o no triunfó Donald Trump. Entonces, para mí, que este es un tema fundamental, acabas de escribir un artículo donde haces un análisis de paso a paso de cómo funciona el sistema electoral norteamericano. Si nos puedes contar, por favor. Bueno, sí, en primer lugar debo decir que los venezolanos en particular nos involucramos en la elección estadounidense de una manera muy apasionada. Yo lo entiendo, ¿no? En gran medida porque para muchos venezolanos Donald Trump venía siendo como el segundo Simón Bolívar del país. Y vieron en Donald Trump la esperanza para ponerle punto final pues, a un gobierno que ha generado muchos males en el país y que Donald Trump le dijo a los venezolanos que todas las opciones estaban sobre la mesa. Muchos venezolanos pensaron que como venía un proceso electoral, él no podía, él tenía las manos amarradas, pero apenas él ganara las elecciones de nuevo, entonces ahí se iba a encargar de Nicolás Maduro y lo iba a sacar del poder. El tema es que muchos venezolanos en medio de sus pasiones, repito, muy comprensibles en cierta forma para quienes piensan que la solución es de carácter militar, yo no creo en eso. Para ello hay que decirles que en Estados Unidos, digamos, el sistema político y electoral en los Estados Unidos tiene más de 200 años de existencia en forma ininterrumpida. En segundo lugar, en Estados Unidos no existe un organismo electoral nacional, sino 50 organismos regionales, es decir, uno en cada estado. Y cada estado, porque esto es un país federal, cada estado tiene sus propios reglamentos electorales. Muchos son parecidos al de otro, pero otros no son iguales al de al lado ni siquiera. Pensilvania, por ejemplo, tiene un sistema electoral o un reglamento electoral distinto al que puede tener Florida. En Pensilvania se permite votar después de las elecciones, en Florida no. Pero eso es un problema que ha sido dilucidado inclusive en las cortes estadales. Cada estado tiene su propia corte y las cortes avalaron esos reglamentos. De manera, y en estados, por ejemplo, como Oregon, en Oregon todos los votos son por correo, por poner un ejemplo. Y ya que hablamos de votos por correo, que es el otro elemento que está sobre la palestra, que Donald Trump lo denunció como irregular y propenso al fraude. Déjeme decirle que en Estados Unidos el voto por correo existe desde el año 1861-62, cuando estalló la Guerra Civil. Y ni siquiera en Guerra Civil Estados Unidos dejó de ir a votar. Y para eso habilitaron los votos por correo. Y eso está funcionando en Estados Unidos desde hace más de 170 años. Y el nivel de inconsistencia que han generado los votos por correo es inferior al 1%. Menos del 1% de los votos han presentado inconsistencias e irregularidades durante 160 años de existencia de ese método en los Estados Unidos. Entonces, el punto está en que en esta campaña electoral en particular, producto de la pandemia, 34 estados decidieron activar el voto por correo sin necesidad inclusive de presentar una justificación. Porque en algunos estados hay que presentar una justificación. ¿Por qué quieres votar por correo? Ah, porque soy militar, porque soy diplomático, porque estoy enfermo, porque estoy inhabilitado para movilizarme, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que activarlo por correo.
Pues 34 estados, entre ellos Florida, permitieron que el voto por correo fuese a libre albedrío. Cada quien decide si vota por correo o vota en forma presencial. Y los escrutinios, el día de las elecciones, los últimos votos que se cuentan son los votos por correo, razón por la cual vimos que la mayoría de los votos que se contaron el día de las elecciones, los primeros votos que se contaron fueron los votos que se emitieron el mismo día, y en esos votos Donald Trump tenía una relativa mayoría. Cuando empiezan a contar los votos por correo es donde Biden comienza a cambiar el espacio, lo cual generó ruido en muchas personas, entre ellos muchos venezolanos, diciendo que eso era algo raro, algo sospechoso, y bueno, rematado con lo que ha dicho Donald Trump de que eso fue fraude. Pero es que resulta que Donald Trump viene diciendo que el voto por correo es fraudulento desde antes de las elecciones. O sea, él estaba anticipándose a lo que está haciendo ahora. A mí no me sorprende en absoluto lo que él acaba de hacer, porque él lo anunció desde antes de las elecciones, porque él quiso demonizar el voto por correo, quiso inhabilitar el voto por correo porque sabía que por allí era donde los demócratas y Biden lo iba a destruir. Iba a derrotarlo por esa vía. Y eso fue lo que ocurrió, porque es que Donald Trump decidió, antes de la pandemia, retar al coronavirus y decirles a la gente que no usaran mascarilla porque eso no tenía sentido. Y por eso ellos apostaban a que todos los estadounidenses votaran durante la pandemia, donde los republicanos tienen quizás un mejor nivel de organización que tienen los demócratas, y que el día de las elecciones los republicanos iban a dar una elección y con esos votos ellos iban a ganar. Eso sí, siempre y cuando la gente no votara por correo. Pues resulta que los demócratas lanzaron una campaña inmensa en todo el país, porque yo la vi, no me lo contaron. Una millonaria campaña para pedirle a la gente que votaran por correo. Hasta el propio Barack Obama se dedicó a hacer campaña al voto por correo. Todos los demócratas se volcaron a que votaran por correo los electores estadounidenses. ¿Y qué ocurre ante un país polarizado, donde mucha gente se alarmó ante la forma de gobernar de Trump, que antes no votaban en ninguna elección, esta vez deciden votar y deciden comprarle a los demócratas el voto por correo y el voto anticipado? Es decir, van a las urnas electorales a votar antes del día de las elecciones porque eso está permitido en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los demócratas logran tener éxito en su estrategia de campaña y hace que el 66%, más del 60% de los electores estadounidenses votaron por correo y en forma anticipada. 100 millones de estadounidenses aproximadamente, o sea, 99,000 no sé cuánto, votaron por correo y en forma anticipada, de 140,000 electores que votaron. Entonces, de 140 millones de electores que votaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que de esos 100 millones de electores que votaron anticipadamente, la mayoría eran de Biden y demócratas, porque eso formó parte de la estrategia. Tuvieron éxito en su estrategia y eso tenía enloquecido a Donald Trump. Por eso se apresuró a decir que él iba a denunciar fraude porque el voto por correo no le convenía, porque entonces le estaba perdiendo por correo, obvio. Es más, de hecho, Donald Trump vota por correo desde hace muchos años. Entonces no ha tenido sentido esto que ha hecho el presidente Trump, porque eso ha dejado muy mal parado al Partido Republicano. Esto ha creado alarma en los altos dirigentes del Partido Republicano. El propio expresidente George Bush ha dicho claramente que Biden tuvo una victoria transparente, clara, y felicita el discurso unitario que lanzó Biden en días pasados. Entonces, yo creo que el presidente Trump está en una actitud, digamos, un poco caprichosa. Yo lo entiendo en parte porque él no es político. Él no está entendiendo el alcance de lo que está haciendo, el daño que le está provocando a la sociedad estadounidense y a la democracia de los Estados Unidos. Él no está entendiendo eso, porque es que él es un empresario, él no tuvo formación política nunca en su vida. Él no ha sabido lidiar con muchos problemas de alta monta en el país y a nivel internacional. El caso de China lo está manejando con los pies, parten de una verdad, que China es una gran amenaza, y es verdad, es la mayor amenaza de Estados Unidos y quizás de parte de buena y del mundo entero, porque es un gobierno comunista, no es cualquier gobierno. Pero entonces todo lo que ha hecho a nivel internacional es aislarse internacionalmente, atacar a sus aliados como Europa
y lo que hace es fortalecer a los chinos. Válgame Dios. Entonces yo creo que vienen momentos duros en los Estados Unidos porque Donald Trump se ha negado inclusive de crear los comités de transición. Acaba de destituir al ministro, al secretario de la Defensa, porque ellos ya le dijeron, mire, tenemos que ponernos de acuerdo con el nuevo gobierno, porque ese es el protocolo que se ha aplicado en toda la historia de los Estados Unidos, que al que gana inmediatamente se le empiezan a dar informaciones sobre la seguridad estratégica de los Estados Unidos, sobre dónde hay conflictos, dónde hay problemas. Y Donald Trump impidió que eso ocurriera. Entonces está votando un gentío y está montando otros cuando ya está de salida. O sea, son cosas que uno no entiende. Y dice, ¿cuál es el propósito final de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Además, quiero decir algo también, Pedro. Una de las denuncias de Trump es que se votó después del día de las elecciones, como pasó en Pensilvania, que es un estado, digamos, crítico en este momento, por las denuncias que ha habido, ¿no? Pues mira, en Pensilvania votaron menos de 5.000 personas posterior al cierre del día de las elecciones. 5.000. Y la ventaja de Biden sobre Trump en Pensilvania es casi de 50.000 electores, de 50.000 votos. O sea, y esos votos que se emitieron anticipadamente, quiero decir que esos fueron apartados ya por las autoridades, no lo están contando, no los están contando. Entonces, no sé en qué se va a basar Donald Trump para denunciar fraude, porque todo lo que ha presentado hasta ahora es inconsistente, no tiene pruebas de ningún tipo, hasta ahora no ha emitido una sola prueba. Todos son puros fake news, están condicionando a la gente en forma indebida, están creando un ambiente de deslegitimación de Biden como presidente nuevo de los Estados Unidos, y eso crea problemas de gobernanza serios a mediano y largo plazo. Sí. Bueno, mira, Jesús, tengo que ir a una pausa. Al regreso quisiera plantearte algunas de las preguntas que se hace la gente para que nos las aclare sobre por qué esta polémica tan encendida y bueno, no todo el mundo está de acuerdo con que esto está, que ya hasta que no canta la gorda en el partido de béisbol no está listo el juego, es lo que algunos piensan, pero muy buena tu propuesta. Vamos entonces a una pausa y regresamos contigo, ¿ok? Con gusto. Ok, ya regresamos con Jesús Sejías aquí en Pensini con Todo. Pensini con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. De regreso con ustedes y estamos aquí con Jesús Sejías. Él es no solamente analista político, sino que es presidente de Actincorp, consultor político, y estudioso sobre todo de estos sistemas electorales. Quería preguntarte desde el punto de vista de encuestas, Jesús, ¿están de acuerdo las encuestas? ¿Hay correlación entre lo que se esperaba y lo que ha pasado en las elecciones de los Estados Unidos? Gracias. Mira, en primer lugar, todas las encuestadoras coincidieron en algo, que Trump iba a perder y que iba a ganar Biden. Pero si apartamos lo que diga, y bueno, lo único que fallaron fue en cuántos puntos. Hasta ahora son 3 puntos de diferencia, y el promedio era 7 puntos. Bueno, okay, se equivocaron por 4 puntos. Algunos acertaron, algunos decían que la diferencia era de 2 puntos, lograron acertar. Otros decían que era 12 puntos, 15 puntos. Bueno, esos quedaron destruidos en la credibilidad. Porque es que mucha gente empieza a hacer encuestas y no cumplen con la metodología de manera correcta. Y eso pasa no solamente en los Estados Unidos, pasa en todas partes, en todas partes. Yo estoy impresionado como profesional de este ámbito en la forma en que se hacen estudios, ¿no? En forma tan alegre, tan irresponsable. En fin, yo no quiero hablar por razones éticas de los demás. Yo respondo por Actincorp. En todo caso, quiero decir que independientemente de lo que dijeran las encuestas en Estados Unidos, Donald Trump tenía muchas dificultades. Mira, yo quiero decir que Donald Trump es el resultado de una crisis más profunda que viene generándose en los Estados Unidos, donde los estadounidenses andan buscando un cambio. El primer invento de los estadounidenses fue Barack Obama. No olvidemos ese detalle. Barack Obama gana porque él se montó en una narrativa antisistema en cierta forma. Él se oponía a la forma en que los demócratas y los republicanos manejaban la política.
Él salió a criticar la forma en que se hacía la política en los Estados Unidos y por eso gana Barack Obama. Pero luego Donald Trump logra llegar a una sociedad estadounidense que casi nadie le llegaba porque era una sociedad menos preparada desde el punto de vista educativo, una sociedad campesina, rural en su mayoría, es una sociedad dominantemente blanca, digamos el estadounidense clásico tradicional, no el estadounidense urbano que ha sido muy matizado por las migraciones que ha habido, por la presencia masiva y creciente de los afroamericanos. Ese nuevo Estados Unidos que se ha creado, que cambió, que hizo un cambio demográfico de la nación de manera significativa, eso generó un choque de culturas en los Estados Unidos. Entonces hay una sociedad estadounidense que quiere retornar a los años 50, a los Estados Unidos de los años 50. Y eso fue lo que prometió Donald Trump. Un país aislado del resto del mundo, un país nacionalista. Ojo, yo le tengo mucho cuidado a los nacionalistas porque no olvidemos que digamos, el predecesor del fascismo es el nacionalismo, el ultranacionalismo. Hitler era ultranacionalista. Y no digo con esto que Donald Trump sea fascista. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con eso, porque hay experiencias amargas. Entonces, el punto es que Donald Trump se monta en una verdad que existe en el país, se convierte en un líder, y mira que Donald Trump sacó en esta oportunidad más votos que en el 2016. Donald Trump no es solamente Donald Trump, es una nueva tendencia en los Estados Unidos. Este es un país que está polarizado ya no bipartidistamente, sino que está polarizado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista social. Es un país que viene acumulando algunos problemas que si Biden como presidente, si es que es ratificado, o Trump, si es que continúa en el poder, van a tener que lidiar con esto de manera inteligente porque son situaciones complicadas, muy complicadas las que vienen de aquí en adelante, son retos de carácter histórico. La presencia china en el mundo y China está amenazando con desplazar a Estados Unidos en el primer lugar desde el punto de vista de poder económico y no sabemos si militar algún día. Todo eso está generando digamos, un clima de descomposición progresiva en los Estados Unidos a lo que hay que ponerle mucho cuidado. Por eso es que el discurso unificador de Biden le hizo buenos oídos a republicanos de alto nivel como los que ya mencioné, inclusive de otros republicanos de alto nivel que han opinado al respecto, porque están preocupados con el discurso de Trump. Están preocupados con la forma en que Trump está manejando las cosas. Yo creo que más que por mala fe lo está haciendo por ignorancia política, porque repito, Donald Trump no es político. Ahora, Donald Trump es un accidente en la sociedad estadounidense. Claro, pero te pregunto algo, él tiene derecho también a contar sus votos y si tiene prueba en alguno de estos condados que se hizo fraude, aunque los fraudes se cometen, son difíciles de probar. ¿Tú crees que esta situación pueda cambiar? Mira, yo no sé, él está en su derecho y yo creo que los estadounidenses tienen que tener un poco de calma en ese sentido. Él está en su derecho y tiene que demostrar que lo que él dice es correcto. Y si él demuestra que lo que él dice es correcto, pues entonces las autoridades, tengamos por seguro eso, las autoridades en Estados Unidos le van a dar la razón. Aquí este es un país que funciona con menos niveles discrecionales que en otros países. Lo hay, ¿no? Pero no tanto como muchos suponen. Ahora entonces, explícanos qué pasa ahora, porque hasta diciembre nos van a decir quién es el ganador, por lo menos oficialmente. Entonces van a mantener al país, a todo el mundo en jaque, esperando estos resultados, hasta que no demuestren en todo lo que él está reclamando que haya un reconteo y que algunos estados lo están aceptando, no podríamos avanzar. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que a Donald Trump lo están convenciendo sus compañeros republicanos de que reflexione, ¿no? Inclusive acaba de despedir al secretario de la Defensa y a otros porque no se están prestando para esta actitud que está asumiendo. Le fueron a consultar, mire, tenemos ya que por de la seguridad nacional, la seguridad internacional en los Estados Unidos, lo que pasa en todos los procesos de transición
cada vez que hay una elección en los Estados Unidos. Y Donald Trump se opuso y los destituyó, porque él está empeñado en eso. Ahora, yo espero que él tenga pruebas contundentes, suficientes para demostrar que en realidad hubo fraude, porque si no logra demostrar eso, pasará a la historia como el político más irresponsable que ha existido en los Estados Unidos, porque el daño que le está haciendo al sistema democrático de los Estados Unidos es gigantesco. Repito, ojalá él pueda demostrar lo que está diciendo, porque entonces así las cosas se dirimen bien y a lo mejor resuelven un problema de fondo. Yo, por ejemplo, creo y coincido con él en que votar después del día de las elecciones no es correcto, aun cuando algunos estados lo acepten y sea legal en esos estados. Eso es un asunto que tiene que revisarse, sin duda alguna, porque no es señal de transparencia. Entonces, cosas como esa hay que corregirlas, sin duda. Pero él tiene que demostrarlo. Y yo creo que hasta ahora no ha mostrado más que campañas de mucho fake news, de mucho alboroto, de mucha denuncia sin consistencia, sin pruebas. Y yo creo que eso no es bueno para los Estados Unidos y por tanto no puede ser bueno para la humanidad entera, porque Estados Unidos es un país de alta influencia en el mundo y lo que pasa en Estados Unidos sin duda alguna impacta al resto de la humanidad. Impacto. Correcto. Ahora, tú sabes que han salido una cantidad de cosas que han dicho, por ejemplo, que en algunos correos que si no vienen con el sello de agua, cuando los cuenten, él realmente que se ha mostrado como muy seguro en este fraude que se le ha cometido en distintos niveles. Puede que sea fake news o no, pero ¿cuál sería el primer estado que podría hacer ese conteo o ver lo que pasa ahí y si eso le quita los 270 votos que se necesitan para ganar? Yo creo que ellos están enfocados ahorita mucho en Michigan, en Pensilvania, en Arizona, en Nevada y también en Georgia. El punto es que, repito, él tiene que demostrar, mira, hay una cosa que yo lo digo porque a mi casa llegó en Florida, llegó la papeleta de votar por correo, cuando yo soy residente, yo no soy ciudadano, yo soy residente, y cuando veo que yo digo, oye, cualquiera entonces puede votar, pero cuando veo, mira, tú tienes que poner tu nombre y apellido, tienes que poner tu número de Social Security, o sea, tu seguro social, que ese es el registro, eso es como la cédula de identidad. Cuando tú pongas ese número, inmediatamente hacen el corrido de quién eres tú. Y si estás votando en otro lugar, eso no es así. Repito, estamos frente a un sistema que tiene más de 150 años de existencia en los Estados Unidos, no improvisando con eso. Y los niveles de inconsistencia han sido inferiores al 1% en la historia. Sí, mira, y entonces, no tiene sentido. Sí, como nos quedan pocos minutos, ¿cuál es la posición con Venezuela de ambos candidatos? Los dos han sido uno de sus temas centrales en su campaña política y sobre todo hacia los latinoamericanos, la posición con Cuba y Venezuela. ¿Qué crees tú que pueda pasar allí con cada uno de los candidatos? Tu pregunta de oro. Óyeme bien. Mira, yo creo que en esta campaña electoral se dijeron muchas mentiras, tanto hacia Trump como hacia Biden. Una de las mentiras hacia Biden es que es comunista, que es socialista, que es favorable al castrismo, etc. No olvidemos que el partido más guerrerista que ha tenido Estados Unidos, el partido que llevó a Estados Unidos a la guerra de Vietnam, fue el Partido Demócrata. Y fue para combatir a los comunistas precisamente. No olvidemos ese pequeño detalle. Que el Partido Demócrata también tenga un alto contenido del proyecto del estado del bienestar que existe en Europa, de la forma digamos, el esquema político que funciona en Europa, es posible. Y que hayan algunos demócratas que se comporten como unos socialistas tipo europeo, del Partido Socialista Español o del Partido Socialista Francés, es posible, como el caso de Bernie Sanders. Es posible, pero Bernie Sanders salió derrotado en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata a la final optó por una posición sensata como la de Biden, que no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo, por Dios. Que no se confundan con Biden.
Que Biden no va a aplicar algunas medidas que aplicó históricamente el Partido Republicano con respecto a Cuba, por ejemplo. Pues yo creo que tiene sentido. Los republicanos tienen 60 años aplicando sanciones a Cuba y no han producido ningún cambio en el gobierno cubano. Por eso Obama dice, bueno, vamos a intentar con otra fórmula a ver si tenemos más suerte. Porque la anterior, que es el estilo que le gusta a los republicanos, y donde les importa un bledo si sufre o no sufre la población que vive en esos países, no ha funcionado. Pues de hecho, en Venezuela se han aplicado todas las sanciones que ya conocemos y no ha generado ningún tipo porque es que no han caracterizado correctamente a su adversario. No olvidemos que Nicolás Maduro no es alumno de la escuela de Fernando de la Rúa en Ecuador, que renunció con grandes manifestaciones de calle, en Argentina, o de Yamil Mahuad en Ecuador, que con grandes manifestaciones pusieron el cargo de la orden. Él es de la escuela de La Habana, de la escuela de los chinos, de los rusos. Entonces, el punto es que si queremos una solución, y eso lo dije yo recientemente en un tuit, si la solución pasa por una confrontación militar, pues ni Biden ni Trump, óigase bien, ni Biden ni Trump son aliados buenos para eso, porque ni Trump ni Biden van a aplicar la opción militar en Venezuela. Claro que no. Bueno, mira, Jesús, se nos acabó el si tiempo. Si la opción es electoral y pacífica, yo estoy seguro que Biden será un mejor interlocutor que Donald Trump para poder llegar a acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y buscar una solución pacífica a la crisis venezolana. Jesús, muchísimas gracias. Se me acabó el tiempo, nos pasamos un poquito, pero bueno, volvemos a hablar en estos días y ojalá que todo sea por el bien no solamente de Estados Unidos, de Venezuela y del mundo. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Estamos a la orden siempre. Saludos. Gracias. Era Jesús Cejía, presidente de Atincorp, consultor político. Ya regresamos con más para ustedes.